Hoy tengo el honor y el orgullo de estar con un veterano de Malvinas, Esteban Tríez. Él es un resiliente que supo adaptarse y fortalecerse a pesar de haber atravesado uno de los peores infiernos de la vida, la guerra. Hoy, junto a otros compañeros, trabajan para conservar y mantener viva la verdadera historia de Malvinas. Su desafío es llevar un mensaje esperanzador a las nuevas generaciones. ¿Cómo era tu vida hasta el 2 de abril de 1982? Un joven adolescente que había salido de la escuela secundaria, me había recibido como técnico electrónico en la escuela en Villa Ballester. Iba al club alemán, tenía amigos en el barrio, tenía amigos en el club y con sueños, muchos sueños por delante, incertidumbre si seguir la facultad, qué seguir. Estaba de novio y hacía deportes, o sea, realmente una vida muy común, para mí común en ese entonces, hasta que el 15 de marzo de 1981 ingreso en el Regimiento 3 de Infantería, donde hago el servicio militar obligatorio. El 3 de abril salió un comunicado que se iban a reincorporar los soldados que nos habíamos ido de baja. ¿Y vos sabías por qué eso o no? No. Pero si vamos todos juntos, tenemos que estar todos juntos. Ese fue, después de los años, uno se da cuenta que ese fue el pensamiento generalizado de la mayoría de los soldados conscriptos que estábamos. Y cuando me avisan el 8 de abril, que era un jueves santo, que vino un Unimog a decirme Tríez se tiene que presentar al cuartel, le firmo el comunicado y le digo, anda tranquilo que yo a la noche voy con otros compañeros. Lo vi llorar a mi papá. Mi papá perdió a su mamá en la Segunda Guerra Mundial. Después supe que sabía quiénes son los ingleses, qué es una guerra, y me abrazó y se emocionó. Y mi mamá me dio un suéter, algo de plata en el bolsillo, me abrazó fuerte. Me tomé el tren en la estación de Villa Ballester. En esa época los guardas que picaban el boleto, estaban de gris, y yo tenía un comunicado que decía, no tiene que pagar boleto. Entonces yo estaba agrandado que no tenía que pagar boleto. Se acerca el guarda, me pide el boleto, le doy el papel, lo lee, me mira, me da 2 palmadas, me dice, suerte, pibe. Lo volví a leer, digo, ¿qué leyó este tipo que yo no había leído? Tipo con experiencia sabía hacia dónde íbamos. ¿Y cómo fue la llegada a Malvinas? Cuando subimos al avión, un Boeing 737, ciudad de Tucumán, de Aerolíneas, llegamos a Santa Cruz, a Río Gallegos, abren la puerta atrás donde estábamos nosotros, nos dan un balde, un tacho de mate cocido, pam, cerraron la puerta y siguió volando. Y el piloto nos pidió, ahí sí, que nos levantásemos y viésemos que estábamos ya llegando a Malvinas. Cuando se abrió la puerta, era terrible. Los vientos, la lluvia, un granizo suavecito. El 11 de abril de 1982, alrededor de las 9 de la mañana, pisamos suelo malvinense y empezamos a encontrarnos con el primer enemigo, que era el clima. Terrible, y no nos abandonó nunca, ¿eh? Ese estuvo del primer día hasta el último. La guerra se fortalecía a las noches, era mucho más intensa los combates a la noche. No los combates directos, que después combatimos a la noche, pero los bombardeos eran incesantes. Todas las tardecitas se ponían 3 o 4 fragatas en el horizonte y los veías venir y decís, oh, y otra vez nos van a tirar. Pero no a nosotros que nos veían, tiraban permanentemente para hostigarnos, para que no pudiésemos dormir, para que perdiésemos la voluntad de seguir combatiendo. Entonces las noches eran muy largas, a las 5 de la tarde ya estaba oscureciendo y a las 9 de la mañana recién empezaba a amanecer. Eran terribles y la niebla que había era espesa, vos estirabas el brazo y no te veías la mano. Entonces te tocaba una guardia y era el temor de no ver nada. Eran sombras que te imaginabas, eran viento, el viento que dentro del casco te zumbaba y te chiflaba, no te dejaba escuchar. Y era imaginarte cosas que no eran reales, porque los ingleses todavía no habían desembarcado o estaban lejos todavía. Pero bueno, la fantasía estaba. ¿En qué momento vos te diste cuenta que estabas en medio de una guerra? Porque llegaron el 2 de abril,
estuvieron casi un mes en silencio, ¿no? Esperando, ¿es así? ¿En qué momento vos te diste cuenta? Estamos en guerra. El 1 de mayo a las 4:40 de la mañana, oscuridad total, se escuchó el rugir de unos aviones y a 8 kilómetros donde estábamos nosotros, o sea, en la zona del aeropuerto, empezamos a ver que volaban bombas, tiraron 21 bombas ininterrumpidamente, la tierra tembló donde estábamos nosotros y ahí empezó la incertidumbre. Mi sargento, ¿qué hacemos? ¿Le tiramos o no le tiramos? ¿A quién le va a tirar? No vemos nada, estamos de noche, son aviones. Empiecen a rezar. ¿Qué sentiste ahí, Esteban? Temblor y miedo. Dolor y miedo. Y a su vez incertidumbre, porque ahí empezás a no saber qué vas a hacer. Todas las lecciones que vos aprendés empieza a la ignorancia absoluta porque no sabés qué es lo que vas a hacer. Regreso al continente. Fue lo peor de la guerra. Yo tuve una contención familiar, en la escuela, y nadie más. Nadie nos dijo gracias. Éramos las víctimas de la dictadura, los idiotas que mandó el borracho a morir por nada, y ese fue un mensaje durante 20 años, donde hubo muchos suicidios porque nosotros nos sentíamos orgullosos del relato de recién. Y tuvimos el primer desfile en el año 2016, donde el pueblo nos decía gracias y nosotros nos abrazamos con el pueblo y decíamos gracias al pueblo. Y hoy tenemos apertura en las escuelas, pero fueron 20 años de desmalvinización absoluta. Después empezamos a hablar y era no aceptable, pero si nosotros los veteranos de guerra no hablábamos, el relato lo escribía el supuesto filósofo o ideólogo de tal manera. Entonces cuando pudimos tener la escucha del otro lado, empezamos a hablar. Llegamos en barco, prisionero de guerra, en el Canberra, que era un barco inglés, a Puerto Madryn. Puerto Madryn nos recibió con los brazos abiertos. Hay una página central en el periódico que decía: el día que Madryn se quedó sin pan fue el 19 de junio de 1982 porque nos dieron todo, todo. Pedían que un botón, un abrazo, lloraban, gente que no nos conocía, pero así nos recibió el pueblo en Madryn. Nos subieron arriba los camiones, Trelew, Palomar, Palomar nadie. Prisioneros en el continente. Tuvimos 3 días prisioneros en el barco, 3 días prisioneros en Malvinas, y nos quisieron dejar 3 días prisioneros en Campo de Mayo para engordarnos. Y esa noche nos escapamos, varios. Sí. Me tomé la costera, que pasa ahí por la Avenida Márquez. Le digo: flaco, no tengo un mango, vengo de la guerra. Estaba todo verde. Y el chofer me dijo: vení, te llevo a donde sea. Pasé por la casa de la que era mi novia, los padres, y me llevaron a la casa de mis papás. El 20 de junio, Día del Padre, lo abracé a mi papá a la mañana, le dije feliz día y que me llevara de vuelta a Campo de Mayo, que ya está.